Uno de los senadores que a mí en lo personal me tiene impactado, que es Israel Zamora, les dice, ¿saben qué? Lo que ustedes están haciendo, intentando hacer, es un delito. Y si lo hacen, pues aténganse a las consecuencias. Y así se los dijo. Este paro podría constituir un delito. El artículo 225, fracción octava del Código Penal Federal, establece como delito a las personas que entorpezcan el ejercicio o la impartición de justicia. Y evidentemente este acto va a tener consecuencias de que las personas justiciables no reciban la justicia, que de por sí ya fue un martirio ir a los tribunales en las circunstancias actuales. Entonces, ese delito, no, yo dije que hay quienes consideran que se puede cometer un delito. Yo creo que se debe respetar la manifestación. Si ellos desean hacerlo, que lo hagan. Los resultados, como son los mismos organizadores de la moratoria legislativa, pues serán los mismos. El pueblo mexicano va a ver el nombre de todos aquellos que se fueron a paro. Y como esta modificación de este dictamen que se acaba de presentar de manera automática, sin que tenga que pasar por el proceso de análisis de la comisión que ahora con estos foros se creó, precisamente escuchando las inquietudes, ahora los jueces y magistrados actuales no necesitan hacer nada para estar el día de las elecciones en la boleta. Pero ahí sí va a venir quiénes fueron los que se fueron a paro y seguro que va a ser el mismo resultado que tuvo el PRI en las elecciones. La pregunta es, ¿en qué no están de acuerdo, Víctor? Esta nueva modificación que es personalísimo transitados, ahora ir a paro por incluso con mejor afectar las condiciones. Bien externo del Poder Judicial de la Federación. Claro que se van a afectar las condiciones. Yo tengo un nombramiento, por ejemplo, hasta ratificada, en que soy inamovible, y a partir de la reforma no solo soy movible, soy absolutamente cesada. Entonces, dos cosas rapidísimas. Una, los magistrados, jueces y ministros tienen pase automático para ser elegidos el primer domingo de junio del 2025 y en el 2027 en las intermedias. Una. Dos, todo el dolor radica exactamente ahí. En lo que dijo esta magistrada. Es que yo tenía un nombramiento irremovible y ahora puedo ser removida. Ese es su dolor. Ese es su dolor. Y después el senador les dice, oiga, pero ¿por qué está tan preocupada? Si en una democracia el pueblo pone, el pueblo quita. ¿Por qué está tan enojada? En una democracia usted puede ser puesta por el pueblo y puede ser removida por el pueblo. E incluso el mismo senador le dice a esta persona, ¿saben qué? Si se van ahorita, se van con estos montos. El día de ayer platicábamos de estos montos. Se pueden ir con pensiones millonarias si deciden retirarse en este momento. Ahora, que si no deciden retirarse, seguir haciendo este golpeteo, estar en contra de la reforma del Poder Judicial, pues el presidente se va a ver obligado a aplicar ¿qué? Pues el artículo 29 constitucional. Además que si lo hacen dentro del mandato del presidente López Obrador o si lo hacen dentro del mandato de la doctora Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum puede hacer dos cosas. Una, nombrar interinos, ministros interinos, y lo faculta la ley, o bien aplicar artículo 29 constitucional en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, conflicto solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión, que es mayoría de Morena, o de la comisión permanente cuando aquel estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Pero deberá hacerlo por un tiempo ilimitado por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Fíjense, si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará inmediato al Congreso para que las acuerde. Ahora bien, esta reforma del artículo 29 ocurrió en el 2014 para que ni digan que Morena los modificó. Pero hay otra parte bien interesante donde dice, los decretos expedidos por el Ejecutivo, o sea, el presidente, durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. Y como en este caso, los de la Suprema Corte están en el berrinche absoluto y no quieren saber absolutamente de nada, pues no va a haber ministro ni Suprema Corte que pueda revisar estas decisiones que tome el presidente o la presidenta. Por lo cual, la presidenta Claudia Sheinbaum o el presidente pues van a tener que nombrar a ministros por un tiempo corto, ¿verdad? Y ante este berrinche, es que es un berrinche, créanme. ¿Por qué? Porque el mismo sindicato de trabajadores del Poder Judicial dice que no apoyen
a este paro. E incluso el mismo presidente López Obrador les dice con todo respeto, lo que ustedes intentan hacer o quieren hacer no tiene ni pies ni cabeza, y así se lo dice. Que han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría con toda franqueza y también respeto de que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activos, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado, y como no van a estar trabajando los juzgados, tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco. La única cosa que me preocupa es que tienen ahí un expediente guardado de 25,000 millones de pesos. Porque para eso son buenísimos, ¿verdad? Para hacer los sabadazos, liberar a delincuentes y, por supuesto, ocultar expedientes de deudores como Ricardo Salinas Pliego. Pero también el presidente les dice, ¿saben qué? Pues, lo que ustedes están haciendo es un sinsentido. Y peor aún, yo no tengo vela en este entierro. El pueblo mandó el 2 de junio pasado y ustedes se van a tener que enfrentar con el pueblo. O sea, si ustedes siguen con estas actitudes, se van a enfrentar con el famoso tigre. Y así se los dijo. Capaces de estar amenazando o cooptando, para decirlo elegantemente, queriendo cooptar a consejeros y a tribunales y a los ministros del Tribunal Electoral para que resuelvan una barbaridad, violando la Constitución y las leyes. Así, pero en el caso que se diera, que se cometiera una arbitrariedad violatoria de la Constitución, algo extremo, yo me quedaría tranquilo, porque dice, ya hice todo lo que pude. Ya va a ser el pueblo el que va a tener la última palabra. Y eso, en palabras del presidente López Obrador y de los que le sabemos a las metáforas del presidente López Obrador, es que van a liberar al tigre y ustedes se encargarán de enjaularlo o de domarlo. Es una realidad. El paro va. Una. Dos. Ya sea que el presidente López Obrador o la doctora Claudia Sheinbaum les toque lidiar con esto, tienen la ley de su lado. Por un lado, pueden nombrar ministros interinos y por el otro pueden aplicar lo del artículo 29. 3. El Poder Judicial da tristeza, en verdad, da tristeza. Ya lejos de dar coraje, porque creo que ya debemos de ir superando esa parte del coraje y llegar a la tristeza. ¿Por qué? Porque ha estado tan desconectado del pueblo de México que no sabe o no se da cuenta, o si sabe, mal por ellos, porque no quieren aceptarlo, que el pueblo el pasado 2 de junio decidió que ese poder tiene que ser reformado. Y así brinquen, salten, se sienten o hagan lo que quieran hacer, va a llegarles la reforma. Y entre más se resistan a esta reforma, el encono de la gente va a ser más fuerte y va a empujar todavía más a los diputados y a los senadores, no solo de Morena, sino también de la oposición, para que esta reforma no sea de gran calado, sino más que profunda. Y ahora sí, muchos trabajadores del Poder Judicial sí van a decir, chale, debimos haberle bajado varias rayitas a esto y haber aceptado la reforma al Poder Judicial. Porque ahorita es gradual, solamente jueces, magistrados y ministros, pero de seguir así, van a ver
que se va a radicalizar incluso más esta reforma. Y no es una amenaza, es una realidad. En fin, los hilos que mueven, que están moviendo este paro y que están moviendo a esta gente, ojalá y los corten y se dejen reformar, porque de lo contrario, esto se va a convertir en una lucha de poderes. Y hoy el legislativo y Morena tiene el poder del pueblo y el poder judicial no tiene el apoyo ni el poder de absolutamente nadie. En esta guerra de fuercitas o en esta lucha de fuercitas, definitivamente el legislativo y Morena tiene el brazo más fuerte. Ya veremos si el poder judicial acepta que su brazo es más débil y pues, como se dice en el barrio, ¿no? Y dobla las manos y entiende que tiene que ser reformado.